Y continuamos hablando de este tema. El presidente de la República, Sebastián Piñera, visitará la región del Biobío para dar cuenta pública de los avances en materia de reconstrucción. Para profundizar, nos encontramos con el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y ex encargado además nacional del Plan de Reconstrucción del Ministerio de Vivienda, Pablo Alart. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile, a 2 días de que se conmemoren 4 años de este tremendo terremoto. Un 94% del 100% que había comprometido el gobierno del presidente Sebastián Piñera es lo que se avanzó en la reconstrucción. ¿Cómo califica esa cifra a 4 años de producido el terremoto? ¿Fue una cifra muy alta? El grado de avance me parece que es notable. O sea, independiente de las metas que haya puesto el presidente, estamos hablando, y esto está certificado por estudios de la Universidad de Berkeley en California, la Universidad de Pensilvania y otros que son totalmente independientes, de que el caso de la reconstrucción chilena en sí es ejemplar desde el punto de vista de cómo se logró reponer la infraestructura del país, logró normalizarse la vida del país y además satisfacer las necesidades de reconstrucción o reparación de cerca de 200.000 familias que requerían la ayuda del Estado para poder reponer sus viviendas. Lo que sí hay que tener claro, y parte de lo que se comentaba en la nota anterior, da cuenta de la complejidad de estos procesos, es que por muy bien que uno haga la pega, una catástrofe sigue siendo una catástrofe. Y hay temas que el Estado va a poder resolver y otros que no. Y esos que no puede resolver el Estado tienen que hacerse como sociedad, que es hacer la pérdida, reconocer que todos vamos a perder algo a partir de una catástrofe y sobre ese reconocimiento y ese luto empezar a construir un nuevo país. En ese sentido, creo que es notable que se haya logrado entregar y ejecutar más de 200.000 subsidios de reparación y reconstrucción de viviendas porque son obras concretas. O sea, tenemos 195.000 soluciones ya entregadas y del orden de 26.000 que todavía están en obra pero que los vecinos ya las ven palpables. Y eso es indudable. Ahora, siempre van a haber problemas. Esa persona dirigente de la Villa Futuro es un grupo de familias que no quiso acceder a las distintas oportunidades de solución que se les ofrecían por un tema netamente político. Entonces aquí hay agendas distintas que son parte de la complejidad de esto y legítimamente tienen la oportunidad de expresarse porque estamos en democracia, pero en general, si uno ve el balance, es realmente notable lo que se ha logrado y esto es un éxito del país, no de una administración específica. Ahora hablemos en cifras concretas. 222.000 viviendas comprometidas, hay 195.000 terminadas, hay 26.000 en construcción, hay 1.000 por iniciar, de esas 1.725 son patrimoniales, que son casos especiales, pero en cuanto al avance en habitación, abarca 99,6%, que es un avance casi completo, pero en términos reales se comprometió un 100%. Comunicacionalmente, ¿fue un error haber comprometido al 100% cuando la tarea era tan grande? Lo desconozco, primero porque el resultado final probablemente lo va a comunicar el presidente este jueves. Estas son cifras del corte de enero, porque el Ministerio publica los avances mes a mes, y lo ha hecho durante estos 4 años, el Ministerio de Vivienda, transparentemente y además desglosado por comuna. Entonces, estas son las cifras que tenemos al corte de enero. Puede ser que durante este mes se haya avanzado incluso más, eso lo vamos a saber este jueves. Pero aquí hay un tema respecto a las expectativas que se generan y el rol que tienen las metas. Claramente se cometió un error. Yo participé durante 1 año y medio, digamos, en lo que fue la reconstrucción del Ministerio de Vivienda, y creo que el error fue que no fuimos capaces de comunicar la complejidad de la tarea. Estos son trabajos muy complejos, porque estás lidiando con una situación de emergencia y en paralelo tienes que reconstruir lo más rápido posible, pero al mismo tiempo velando por un sentido de largo plazo. Y el mejor ejemplo que te lo pongo es el del patrimonio, porque por eso el patrimonio se ha demorado tanto. ¿Qué pasa? Que cuando uno ve que una casa patronal en Chanco o en Curepto, o una casa con corredor, está gravemente afectada, que va a requerir mucho trabajo de especialistas, de artesanos, para poder recuperar esa, porque tiene un valor para la sociedad, y uno ve que su propietario pone en un grafiti: mi verdadero patrimonio son mis hijos, no esta casa, déjenme demoler, porque quiere demoler para que le pongan una casa prefabricada y solucionar el problema. Esos son los dilemas que día a día vivíamos en la reconstrucción. Entonces, dada toda esa complejidad, era muy importante, y en ese sentido yo creo que al presidente le gustan las apuestas avesadas, ya lo hizo con los 33 mineros, lo ha hecho en otros casos, y puso metas tremendamente ambiciosas. Si se cumplen o no,
él dará cuenta el jueves. Lo importante es que poner metas así de ambiciosas generó que toda la maquinaria, todos los equipos regionales, todos los distintos técnicos, profesionales, constructoras, más de 1.500 constructoras trabajando en la construcción, tuvieran que trabajar al máximo de sus capacidades, y si no se llega a la meta, se llega lo más cerca posible. A mí me ha tocado trabajar en procesos de reconstrucción en Chaitén, en el Medio Oriente, etcétera, y nunca había visto que se plantearan metas tan ambiciosas y que se trabajara tan fuertemente y focalizadamente en tratar de resolver esas metas, y parte de este 90 y tanto % de cierre ya de la reconstrucción, y es cosa de recorrer las zonas para darse cuenta que efectivamente, al parecer, cumplió su objetivo. Pablo, hemos hablado mucho de números, de porcentajes, de números de vivienda, de números de costos, eso está muy transparente también en la página del Ministerio de la Vivienda, pero ¿cómo se reconstruyó? Porque había muchas zonas donde la gente estaba viviendo en zonas que eran muy peligrosas, donde claramente Chile es un país sísmico, Chile es un país que ha tenido otros eventos como el que vivimos el 27F, que probablemente no ahora, sino que en décadas posteriores vuelvan a ocurrir. ¿Cómo se reconstruyó? ¿Cómo sin erradicar a la gente de los lugares donde vivía se les dejó de la forma más cercana, pero en lugares seguros? ¿Cómo se logró hacer eso y finalmente se logró o no? Mira, lo más complejo y una de las metas que se nos propuso el presidente era evitar erradicar a las familias, tratar de que la mayor cantidad de las familias se mantuviesen viviendo donde vivían, los pescadores cerca del mar, los campesinos cerca de sus campos, etcétera. Y de hecho, una de las mayores dificultades de la reconstrucción fue, por un lado, lo que se llamó la reconstrucción en sitio propio. Más de 60.000 viviendas estaban dispersas en estas más de 200 comunas, y eran terrenos que eran propietarios los propios vecinos, y había que llegar para allá con una constructora, con una solución, no solo en el borde costero, sino que también en el secano costero, en la cordillera de la costa, al interior de la 8ª región, etcétera. Entonces, ese despliegue fue un desafío enorme que se logró avanzar, y es probablemente una de las grandes innovaciones de la reconstrucción. Y lo otro tenía que ver con las zonas de riesgo. Y ahí claramente lo que se hizo fue trabajar en 3 líneas. La primera línea era claramente reforzar todo lo que es alerta temprana, planes de evacuación y protocolos de evacuación. Pero se dejó la misma construcción en el mismo lugar. Lo primero es eso, reforzar eso en todas esas comunidades. Luego se evalúa dónde y en qué comunidades se requiere, por la cantidad de población que hay, por la densidad poblacional, etcétera, hacer obras que reduzcan los niveles de daño o de riesgo. El caso más particular, Dichato. Dichato no solo recibió el tsunami el 27F, sino que un año después incluso el tsunami de Japón penetró más de 500 metros al interior de Dichato, o sea, está expuesto porque es una zona muy baja. Entonces ahí se hacen obras de mitigación, se hacen muros que reducen el impacto y la fuerza cinética de la ola, parques de mitigación que reducen la fuerza de la ola, y se construyen viviendas que se llaman tsunami resilientes. ¿Qué significa esto? No es que la casa no sufra daño, la casa sufre daño, pero es capaz de soportar el daño de manera que la gente regrese al día siguiente a reparar sus viviendas y no tenga que estar 4 años esperando reconstruirlas. Y eso se hizo. ¿La construcción resiliente fue la que se implementó en todo el borde costero o en algunas zonas específicas? Se implementaron en zonas específicas obras de mitigación, en zonas específicas viviendas que cumplieran con este protocolo de tsunami resiliente, y eso se acompaña además en otros casos con planes de alerta temprana, de evacuación, etcétera. La mayor cantidad de familias que vivían en el borde costero, cerca de las 5.000 familias que vivían en el borde costero, la gran mayoría pudo volver en forma segura al borde costero, y aquellas que no pudieron, porque efectivamente no había obras de mitigación, y aunque se hiciera una vivienda tsunami resiliente, no quedaba otra alternativa, siguen siendo propietarios de ese terreno, pueden seguir usándolo para usos no residenciales, y se les dio la opción de una vivienda en una zona segura. Se trató siempre de dar opciones a las familias. Pero ese terreno no vale nada en este minuto. Depende, los terrenos del borde costero valen mucho para usos turísticos, comerciales, no residenciales, por supuesto que valen. Ahora, una construcción tsunami resiliente, ¿cuánto más cara una construcción normal puede llegar a ser? Bueno, ahí se generaron subsidios especiales por sobre los planes de subsidio regular, subsidios de hasta 200 UF extra para que los primeros pisos fuesen en material sólido. Había ciertos requisitos de diseño en cuanto a los muros estructurales, de manera que los muros estructurales estuvieran paralelos a los flujos principales de agua. Era una serie de recomendaciones técnicas que se hicieron, pero el subsidio extraordinario fue del orden de 200 UF por sobre el subsidio que esa familia tenía acceso y que esa vivienda correspondía. Porque va más allá la construcción antisísmica.
claro, es un paso más allá. Así es. ¿Qué características tiene? Aparte de la construcción que tiene que tener ciertas bases distintas, ¿cuál es la característica? Lo principal de las viviendas que se construyeron en localidades como Dichato, en algunas zonas de Constitución, es que los recintos dormitorios no están en los primeros pisos, están en los segundos pisos, porque por más que uno evacúe, siempre puede estar la posibilidad de que un adulto mayor o una persona con problemas de movilidad no alcance a evacuar si está enfermo. Por lo tanto, que los recintos habitacionales, los dormitorios, estuvieran sobre la cuota máxima de inundación. Segundo, que los primeros pisos fueran en material sólido, de manera que no fueran arrasados como fue arrasada la vivienda en madera en el borde costero, sino que resistieran. Y como te decía antes, que los elementos estructurales clave estuvieran perpendiculares al flujo principal de las aguas, de manera que el agua, por así decirlo, entrara por la puerta principal y saliera por la puerta de la cocina. Obviamente hay daño, obviamente hay bienes privados que se van a afectar, los muebles, etcétera, pero la estructura se mantendría eventualmente intacta y permitiría que las familias volvieran lo antes posible a reponer sus viviendas. Por eso no son resistentes, son resilientes, tienen la capacidad de recuperarse lo antes posible. ¿Cuáles son el principal aprendizaje que dejó este trabajo de reconstrucción para el futuro, pensando en que Chile tiene estas características? Hay muchas lecciones. Yo te diría que la más importante y la más urgente es trabajar en una política nacional de planificación pre y post desastres naturales. ¿Por qué? Porque somos un país expuesto a este tipo de desastres. No tenemos una política nacional, tenemos una política nacional y protocolos de emergencia, tenemos, ¿verdad?, ciertas capacidades instaladas en los distintos ministerios, pero no hay una política que nos diga, ok, ¿cómo vamos a planificar el futuro de nuestras ciudades en forma resiliente a partir de la exposición a desastres naturales que tenemos? ¿Cuáles van a ser las tuiciones o los distintos roles que van a jugar distintas agencias del Estado en los procesos de reconstrucción? ¿Y cuál va a ser el rol de los gobiernos subregionales y gobiernos locales en esto? Porque uno de los grandes desafíos de esta reconstrucción es que fue tan masiva, tan dispersa, que no se podía hacer desde cuatro paredes de Santiago, sino que se confió mucho en las capacidades locales, más de 200 municipios en 6 regiones, y claramente ahí también hay que reforzar mucho las capacidades locales, no solo por el hecho de participación y el empoderamiento de la comunidad para que la reconstrucción tenga identidad propia, sino que también por la capacidad que tienen las propias comunidades afectadas de poder determinar su futuro y no que sea impuesto desde Santiago. Creo que tener una política nacional de reconstrucción debiera ser el principal desafío. Pablo Lart, muchísimas gracias por conversar con nosotros para hablar de reconstrucción a 2 días de que se cumpla un nuevo aniversario de este tremendo terremoto que nos afectó. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Matías.